Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de vibras positivas y sobre todo, mucha emoción. Yo, como siempre, estoy a tope. Y hoy, prepárense porque tenemos un tema que va a encender la chispa de la conversación, un tema que nos tiene a todos al borde del asiento, un chismecito jugoso y lleno de sorpresas. Como ya habrán adivinado por el título y mi entusiasmo, vamos a sumergirnos en el mundo fascinante y a veces, un poco enrevesado de las relaciones de pareja en el universo de las series turcas. Y en esta ocasión, nos centraremos en dos de mis actores turcos favoritos, dos seres de luz que admiro profundamente y que siempre me han parecido una pareja de ensueño, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Y no se trata de una simple charla, no señor. Hoy vamos a desentrañar los entresijos de su relación, a analizar los rumores que han circulado, a especular sobre una posible boda, a descubrir los secretos que se esconden tras las cámaras. En definitiva, a sumergirnos en un drama romántico de la vida real que les dejará con la boca abierta. Así que siéntense, relájense, preparen su bebida favorita y agárrense fuerte, porque lo que vamos a revelarles hoy es de esos chismes que te mantienen pegado a la pantalla, con la intriga a flor de piel. Y antes de que me olvide, para los nuevos en el canal, una cálida bienvenida. No duden en suscribirse, es totalmente gratis. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos contenido fresco sobre el apasionante mundo de las series turcas, las novelas, sus actores favoritos, entrevistas exclusivas. Todo lo que les apasiona. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para un viaje lleno de emociones. Vamos a darle con todo. Asterisco asterisco, un amor que surgió entre cerezos. El comienzo de una historia de ensueño asterisco asterisco. Empecemos por el principio, por el origen de esta historia de amor que parece sacada de una novela turca. Serkan Ayolu y Özge Gürel, para aquellos que aún no los conocen, son dos talentosos actores turcos que han conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Y su historia de amor comenzó en un set de filmación. Se conocieron en la serie Kiraz Mevsimi, una serie romántica que se convirtió en un fenómeno global. La trama, llena de enredos, amores prohibidos y momentos románticos, cautivó a audiencias de todo el mundo. Y por supuesto, España y Latinoamérica no fueron la excepción. La serie fue un éxito rotundo, generando una legión de fanáticos que seguían cada episodio con fervor. En Kiraz Mevsimi, Serkan interpretó a Ayaz Dincer, un apuesto arquitecto que conquistaba el corazón de Öykü Akar, interpretada por Özge. Entre cerezos en flor, picnics románticos y miradas cómplices, la química entre ambos actores era innegable. La magia de la pantalla traspasó la ficción y poco a poco, esa conexión se transformó en algo real, en algo tangible fuera de las cámaras. Recuerdo perfectamente el momento en que comenzaron a circular los rumores. Las fotos en las redes sociales, los paparazzis acechando las declaraciones ambiguas. El mundo entero se preguntaba, ¿están juntos? ¿Son pareja en la vida real? La intriga se apoderó de todos. Y poco a poco las confirmaciones llegaron. Y vaya si llegaron. Las fotos en las que se les veía abrazados, tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad, comenzaron a inundar las redes. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, confirmaron la relación. Desde entonces, Serkan y Özge se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de la farándula turca. Su relación, al igual que la de los personajes que interpretaban en la serie, era un reflejo de un amor auténtico y genuino. Asterisco asterisco, un amor sólido y estable, sinónimo de felicidad asterisco asterisco. A lo largo de los años, Serkan y Özge han demostrado que su amor es sólido, estable y resistente a las presiones del mundo del espectáculo. Han construido una relación basada en el respeto, la complicidad y la admiración mutua. Son una pareja que irradia tranquilidad, armonía y felicidad. Sus apariciones públicas siempre han sido un deleite para sus fans. Se les veía tomados de la mano, sonriendo, compartiendo miradas cómplices. Sus entrevistas, aunque escasas, siempre dejaban entrever la profundidad de su conexión. Siempre se les notaba felices y enamorados. Para sus seguidores, Serkan y Özge eran sinónimo de felicidad, de amor verdadero y de una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Eran la prueba viviente de que el amor puede ser duradero y que en un mundo lleno de falsedades y apariencias,
la autenticidad aún tiene un lugar privilegiado. Su relación, en cierta medida, se convirtió en un refugio para sus fans. En un mundo cada vez más convulso y lleno de desafíos, ver a Serkan y Özge juntos, felices y enamorados, era una fuente de esperanza y alegría. Su amor era inspirador, un recordatorio de que el amor, la complicidad y el respeto son pilares fundamentales para construir una relación duradera. La pregunta del millón, ¿cuándo la boda? Como suele suceder con las parejas que llevan mucho tiempo juntas, la pregunta más común y la que más nos interesa a todos es, ¿cuándo se casan? La boda, el siguiente paso lógico en una relación de pareja consolidada, siempre genera gran expectación y curiosidad. Y aquí es donde la historia de Serkan y Özge se vuelve aún más interesante, porque a lo largo de los años, han surgido muchísimos rumores sobre una posible boda. Muchísimos. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en especular sobre una posible fecha, un lugar de ensueño, una lista de invitados famosos. La imaginación de los fans y de los medios de comunicación echaba humo. Se habló de todo. Desde fotos de Özge probándose vestidos de novia, hasta declaraciones ambiguas de Serkan en entrevistas, pasando por supuestos preparativos secretos que se llevaban a cabo en secreto. Cada noticia, cada rumor, cada foto, cada declaración era motivo de entusiasmo y expectación. En varias ocasiones se mencionaron fechas tentativas, lugares de ensueño para la ceremonia, nombres de diseñadores de moda que supuestamente crearían el vestido de novia. Todo parecía indicar que tarde o temprano, la campana de boda sonaría para esta pareja de ensueño. Los fans esperaban ansiosamente la confirmación oficial, soñando con ver a Serkan y Özge sellando su amor para siempre. Los medios de comunicación turcos, ávidos de primicias, publicaban fotos y vídeos de Özge visitando joyerías, de Serkan eligiendo anillos de compromiso. Las redes sociales se inundaban de especulaciones, de análisis detallados de cada movimiento de la pareja. Todo el mundo quería saber cuándo y dónde se celebraría la boda del año. Pero como en toda buena historia que se precie, siempre hay giros inesperados, secretos que se revelan y caminos que se bifurcan. Y en el caso de Serkan y Özge, la historia no fue la excepción. El casi sí quiero, ¿qué pasó realmente? Y llegamos al quid de la cuestión, al momento crucial de nuestra historia, ¿se casaron o no se casaron? Es cierto que estaban a punto de dar el sí quiero y que, de alguna manera, algo se interpuso en el camino. Esta es la pregunta que todos nos hacemos y la que, en parte, nos ha reunido hoy aquí. Aquí es donde la historia se pone un poco más delicada, más compleja. Según rumores que han circulado con mucha fuerza en las últimas semanas, y que han sido recogidos por varios medios turcos de renombre, Serkan Ayolu, en una entrevista reciente, habría confirmado que sí, que efectivamente estuvieron muy cerca de casarse. Casi. La palabra casi se convirtió en el centro de la conversación. ¿Y por qué digo casi? Pues, según estas mismas fuentes, la boda no se materializó por diversos motivos. Motivos que lamentablemente no están del todo claros y que han alimentado la especulación y el morbo. La ambigüedad ha sido la protagonista de esta historia. Algunos medios hablan de diferencias irreconciliables, de desacuerdos que no pudieron ser superados. Otros mencionan presiones externas, factores que influyeron en la decisión de la pareja. Y otros simplemente sugieren que el momento no era el adecuado, que las circunstancias no eran las propicias para dar el gran paso. La verdad es que por ahora, no tenemos una confirmación oficial de los motivos exactos, ya que ni Serkan ni Özge se han pronunciado abiertamente sobre el tema. Ambos actores han mantenido un prudente silencio, evitando hacer declaraciones que pudieran alimentar la polémica o generar más especulaciones. Han preferido resguardar su privacidad y proteger su relación de la mirada pública. Esta falta de claridad ha generado un ambiente de incertidumbre y ha alimentado la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Todos quieren saber qué pasó realmente, qué motivos llevaron a la pareja a posponer, o incluso cancelar, sus planes de boda. La verdad impactante, ¿qué hay de cierto? Y aquí es donde entra la famosa verdad impactante. ¿Cuál es la verdad detrás de los rumores? ¿Qué podemos confirmar y qué debemos tomar con pinzas? La respuesta, como siempre, es compleja y requiere un análisis cuidadoso de la información disponible. La verdad es que aunque no se hayan casado, la relación entre Serkan y Özge continúa. Así es.
A pesar de los rumores, de las especulaciones y de las posibles dificultades, la pareja sigue junta. Siguen compartiendo sus vidas, sus sueños, sus viajes, y todo parece indicar que su amor sigue intacto. Las fotos que publican en redes sociales, los comentarios que se dedican, las miradas cómplices que se intercambian en público. Todo sugiere que el amor y la complicidad siguen siendo la base de su relación. Han demostrado una vez más que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier cualquier presión externa. Y es que a veces las relaciones no necesitan un papel, un contrato, una ceremonia para demostrar su valía. El amor, la complicidad, el respeto y la admiración mutua pueden ser mucho más fuertes que cualquier promesa o cualquier tradición. Y por lo que hemos visto en las redes sociales, en las entrevistas y en las fotos que publican, parece que entre Serkan y Özge hay mucho amor, mucha complicidad y sobre todo, mucho respeto mutuo. Han optado por la privacidad, por proteger su amor de la vorágine mediática. Han elegido construir su relación a su manera, sin presiones, sin imposiciones. Y eso en un mundo como el del espectáculo, es algo admirable. *** Lecciones de una historia de amor ***. Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Serkan y Özge? Creo que podemos extraer valiosas enseñanzas que nos pueden servir para nuestras propias vidas y relaciones. En primer lugar, podemos aprender que a veces las expectativas que tenemos sobre las relaciones, sobre las bodas, sobre el futuro, pueden ser demasiado altas. La sociedad, la cultura, las tradiciones nos imponen una serie de expectativas que en ocasiones pueden ser difíciles de cumplir y que incluso pueden generar frustración. Es importante recordar que cada relación es única y que no hay una fórmula mágica para la felicidad. Lo importante es disfrutar del presente, del camino, y vivir cada día con la persona que amamos, sin presiones, sin comparaciones, sin imposiciones externas. En segundo lugar, podemos aprender que el amor no es un contrato. El amor es mucho más que eso. Es un sentimiento que va más allá de las palabras, de los papeles, de las tradiciones. Es una conexión profunda, una complicidad, un respeto mutuo que se construye día a día, con pequeños gestos, con grandes momentos, con una comunicación abierta y sincera. Y que al final, lo que realmente cuenta es la felicidad de las personas involucradas. La felicidad, el bienestar, la armonía, la paz interior son los verdaderos tesoros de una relación. En tercer lugar, podemos aprender a respetar las decisiones de los demás. Si Serkan y Özge decidieron no casarse o posponer su boda, es su decisión, su camino. No nos corresponde juzgar, criticar o especular sobre sus motivos. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor. En definitiva, la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel es una historia de amor, de perseverancia, de mucha admiración y también de respeto por la privacidad. Es una historia que nos recuerda que a veces, las cosas no son lo que parecen, y que la verdad puede ser mucho más compleja y sobre todo, mucho más bonita de lo que imaginamos. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la felicidad no se encuentra en un papel, sino en la conexión que se tiene con la otra persona, y que lo más importante es vivir el presente y disfrutar de cada momento. ¿Qué pasó realmente con la casi boda? Y ahora, volviendo a los rumores de la casi boda, ¿es verdad que estuvieron a punto de casarse? Probablemente sí. Los rumores son persistentes, los medios lo afirman, las fuentes lo corroboran. Parece ser que sí, estuvieron muy cerca de dar el gran paso. ¿Por qué no se casaron? Esa es una pregunta que quizás nunca tengamos la respuesta definitiva. Los motivos son privados, personales, y solo ellos saben la verdad. Es posible que las diferencias fueran irreconciliables, que las presiones externas fueran demasiadas, o simplemente que el momento no fuera el adecuado. Pero lo importante es que a pesar de todo, siguen juntos, siguen amándose y siguen demostrando que su amor es real. Siguen siendo una de las parejas más admiradas y queridas del mundo del espectáculo. Y eso, en sí mismo, es un logro. Conclusión, un amor que trasciende ***. Y ahora, para no hacerles esperar más, vamos a la conclusión de este vídeo. Hemos hablado de Serkan Ayolu y Özge Gürel, de su historia de amor, de los rumores sobre su casi boda, y de la importancia de vivir el presente y disfrutar del amor en todas sus formas. Hemos visto que aunque no estén casados, su relación es sólida y que se siguen queriendo.
Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las declaraciones ambiguas y las fotos que han compartido en redes sociales. Hemos intentado desentrañar los misterios de su relación, sin caer en el sensacionalismo ni en el morbo. Hemos respetado su privacidad y hemos valorado su amor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta hablar de estas cosas, me encanta compartir estos chismes con ustedes, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta poder sumergirme en el mundo de las series turcas, en las vidas de sus actores y actrices, y compartir estas historias con ustedes, mis queridos suscriptores. Es un placer para mí poder crear este espacio de encuentro, de conversación y de análisis. Participen, ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día veremos a Serkan y Özge casados? ¿Les gustaría que se casaran? ¿Qué piensan sobre su relación? ¿Qué lecciones han aprendido de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué opinan y qué les gustaría ver en el canal. La conversación está abierta. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus deseos. ¿Creen que la casi boda fue un error? ¿Creen que hicieron lo correcto? ¿Qué esperan para el futuro de esta pareja? No duden en compartir sus pensamientos. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, aman las series turcas y el mundo de la farándula. Ayúdenme a llegar a más personas, a compartir este espacio de entretenimiento y de conversación. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Tenemos mucho contenido nuevo por venir. Entrevistas exclusivas, análisis de series, chismes del mundo del espectáculo, reseñas de actores. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Gracias, Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo y por su compañía. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de energía positiva. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más emociones. No se lo pierdan. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una serie turca, llena de drama, romance y sorpresas. Disfrútenla al máximo.